Bueno, vamos a hacer un repaso de estática y un poco de dinámica. Para ello vamos a entrar primero recordando las leyes de Newton. Recuerden la primera ley de Newton. Vamos a abrir primero acá. La primera ley de Newton. ¿Qué decía? Les recuerdo que era la ley que hablaba de los marcos de referencia o se le llama también la ley de la inercia. Esta ley, Newton lo que hace es definir los marcos de referencia para poder ser utilizados en los ejercicios que van a utilizar ustedes para resolver, básicamente. Estos marcos se llaman los marcos inerciales. Recuerden que la inercia es la tendencia que tiene un objeto a resistir cualquier intento de cambiar su velocidad o su dirección. Como cuando nosotros vamos en un auto a velocidad y de repente encontramos una curva, doblamos, nuestros cuerpos se estiran a un costado contra una de las puertas del coche, es porque quieren seguir en dirección en la que venían. Entonces se están resistiendo al movimiento, se están resistiendo al cambio de dirección. Finalmente terminan cambiando de dirección. ¿Por qué? Porque aparece una... Esto no se nota para nada. De nuevo. Voy a cambiar de color si pudiera. Aparece una fuerza. ¿Sí? Una fuerza, recuerden que definimos la fuerza como una cantidad vectorial, como un vector, como dice acá. ¿Por qué? Porque tenía tanto magnitud, tanto dirección, como sentido, ¿sí? A diferencia de una cantidad, por ejemplo, escalar, por ejemplo, el tiempo o la temperatura que no tiene ni dirección ni sentido. Bien. Entonces, la primera ley de Newton nos va a definir los marcos de referencia, los marcos donde tenemos que trabajar, ¿sí? Básicamente, para no explayarnos tanto en el tema y no enredar. La segunda ley de Newton, que nos decía que si sobre un objeto existen diferentes fuerzas que actúan sobre un objeto, una partícula, esta suma de fuerza, recuerden que esta letra era la sumatoria de fuerza, va a ser igual a la masa del objeto. Esto es una m, una masa del objeto, multiplicado que la aceleración que tiene el objeto, ¿sí? Recuerden, aceleración también es vector. Una masa es un escalar. Es simplemente una propiedad intrínseca de la materia. Masa, peso. No es peso en realidad, masa, kilogramos, unidades. La aceleración es un vector. Fíjense que le hice la flechita, por lo tanto va a tener lo mismo que acá. Dirección, sentido y magnitud. El sentido que tenga la aceleración se lo va a imprimir al sentido final de la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Si la aceleración va hacia la derecha, las fuerzas van hacia la derecha. La segunda ley de Newton entonces define una fuerza define una fuerza con unidades que son N de Newton, que equivale a kilogramos, ¿sí? Una K sub G, por metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Bien, eso es en Newton. En el sistema internacional, cuando vamos a medir fuerzas, utilizamos el Newton. ¿Qué sucede? Sí, justamente la sumatoria de fuerzas que hay sobre un objeto es igual a 0. Y bueno, no va a suceder otra cosa, no va a quedar otra que la aceleración sea 0. ¿Por qué? Porque la masa no se puede volver 0. Yo no puedo agarrar y eliminar el objeto. ¿Sí? Muy bien. Tercera ley de Newton, ¿qué definía? La tercera ley de Newton definía la ley de acción-reacción, recuerden el par. Si un objeto de masa
1 le hace de alguna manera a un objeto de masa 2 le hace una fuerza, es decir, por ejemplo, lo atrae o por ejemplo lo empuja, vamos a ponerlo así, lo está empujando, entonces la masa 2 va a tener una fuerza impresa en ella misma, en la masa 2, debido al objeto 1. ¿Pero qué va a hacer la masa 2? Bueno, la masa 2 también le va a hacer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario al objeto 1, ¿sí? Una fuerza en el objeto 1 dada por la masa 2. Entonces finalmente me termina diciendo Newton que, bueno, fíjense, la fuerza 1,2 va a ser igual a la fuerza 2,1, pero en sentido contrario. Muy importante el signo menos. Algo que quede claro también, que los pares de acción-reacción siempre son en cuerpos diferentes, ¿sí? No están en el mismo cuerpo. Bien, cuando estamos trabajando en estática, lo que se va a cumplir, ¿sí? Estamos en estática, lo que se va a cumplir es que la sumatoria de fuerzas en un objeto va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente, como dije recién, va a significar que la aceleración del objeto es 0. Si el objeto tiene aceleración 0, significa que su velocidad va a ser 0, como vimos en cinética, o bien que la velocidad puede llegar a ser constante, ¿sí? Velocidad son vectores. Es decir, en estática vamos a ver a objetos en reposo o en movimiento con velocidad constante. Vamos a ver qué pasa cuando estudiemos la sumatoria de fuerzas en objetos que están quietos, ¿sí? ¿Qué pasa con la dinámica? Bueno, como su nombre lo dice, la dinámica, dinámico, va a haber movimiento, los objetos van a tener movimiento. Entonces, ¿qué va a suceder? La sumatoria de fuerzas va a tener un número. ¿Qué número? No sé, pero me dice la segunda ley de Newton que va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, en este caso, la aceleración ya pasa a ser distinta de 0. Después hay que ver cada caso en particular a ver cuánto vale una aceleración. Bien, esto por ahora. Seguimos.